He pasado horas rastreando internet para reunir algunos de los momentos finales más perturbadores jamás captados por una cámara. No son historias reconstruidas ni explicaciones posteriores, son instantes reales grabados justo cuando una situación aparentemente normal cruza un punto de no retorno, sin filtros, sin preparación y sin segundas tomas. A partir de aquí, lo que vas a ver se vuelve cada vez más crudo y difícil de asimilar, porque cuando una tragedia queda registrada deja de ser un relato y se convierte en una advertencia. La mañana de Navidad en el centro de Nashville no comenzó con celebraciones. Comenzó con una calle silenciosa convirtiéndose poco a poco en el escenario de un plan calculado al milímetro. Un plan tan frío que incluso cuando la policía se movió para detenerlo, ya era tarde. Todo estaba diseñado para que el tiempo jugara a favor de una sola persona. A la 1:22 de la madrugada, Anthony Quinn Warner condujo una autocaravana hasta la zona de Second Avenue North, en pleno centro de Nashville, y la estacionó allí. Durante horas, el vehículo permaneció inmóvil en una calle vacía, como si no tuviera importancia. A simple vista, no había nada extraño, solo una autocaravana más aparcada en una madrugada cualquiera. Pero esa quietud era parte del mecanismo. Justo antes del amanecer, residentes cercanos se sobresaltaron por disparos. No era un tiroteo prolongado, era un ruido lo bastante alarmante como para llamar la atención, lo suficiente como para activar la respuesta policial. Y poco después, desde altavoces colocados en la autocaravana, comenzó a reproducirse un mensaje grabado que ordenaba evacuar la zona, advirtiendo que había una bomba en el interior y que explotaría en 15 minutos. Para rematar la escena, el audio pasó a música, como si se tratara de una puesta en escena macabra. La policía llegó tras recibir avisos por los disparos. Aunque ya no se escuchaban tiros, los agentes detectaron rápidamente la autocaravana y oyeron el mensaje. En ese instante comprendieron que la amenaza era real. Se activó una carrera contrarreloj, despejar el área antes de que el tiempo se agotara. 5 agentes comenzaron a evacuar a residentes y propietarios de negocios en edificios cercanos, mientras un sexto se quedó en la calle para redirigir a cualquiera que se aproximara. De forma paralela, se contactó con el equipo especializado en explosivos, pero todavía estaba en camino. A las 6:30 de la mañana, la autocaravana explotó. La detonación incendió 3 vehículos próximos y provocó daños en más de 60 edificios, incluyendo decenas de negocios. En un giro inquietante, Anthony Quinn Warner fue la única persona que murió en la explosión. Otras 8 personas, entre ellas 2 agentes de policía, resultaron heridas, pero se recuperaron después. Cuando el peligro inmediato terminó, apareció la pregunta inevitable: ¿quién era él y por qué había hecho algo así? Anthony Quinn Warner tenía 63 años y llevaba una vida en gran medida aislada. Según los investigadores, todo lo que hizo en las semanas previas indicaba preparación deliberada. Había dejado su trabajo y se había desprendido de posesiones importantes, incluyendo su coche y su vivienda. Y en los días previos a Navidad, llegó a hacerle a un vecino una afirmación escalofriante, que Nashville y el mundo jamás lo olvidarían. Días después, se aseguró de que así fuera. El 26 de diciembre de 2024, 2 agentes que patrullaban iniciaron lo que parecía una detención de tráfico rutinaria. Nada en ese primer contacto hacía pensar que en cuestión de segundos pasarían de una simple infracción a una persecución que acabaría de forma fulminante. Es el tipo de escena que ocurre todos los días en miles de carreteras. Un coche se detiene, un agente se acerca, unas preguntas básicas y luego cada uno sigue con su vida. Pero esta vez no. Ya por la tarde los agentes detuvieron un vehículo rojo por una infracción de tráfico. Cuando el coche se paró, los policías se aproximaron y explicaron el motivo de la detención. La matrícula estaba caducada. Le pidieron al conductor que mostrara identificación. Él respondió que el coche era de su novia y que no llevaba documentación. En ese punto, la situación todavía estaba dentro de lo normal: excusas, falta de papeles, nervios típicos de un control. Pero entonces llegó el momento que lo cambió todo. Cuando los agentes le pidieron que saliera del vehículo, el conductor no cooperó. En lugar de obedecer, aceleró de golpe y huyó, iniciando una persecución policial. A partir de ahí, todo ocurrió a un ritmo frenético. Los agentes intentaron contener el vehículo en varias ocasiones, buscando cerrarle el paso o forzarlo a detenerse, pero el conductor siguió escapando a gran velocidad. No parecía estar calculando riesgos, parecía estar en modo huida total, como si cualquier alternativa fuera peor
peor que seguir acelerando. En su intento por escapar, el vehículo atravesó un campo y luego continuó hacia el oeste, ignorando señales de tráfico y controles. La cámara del coche patrulla registró el momento en que el vehículo se saltó un semáforo en rojo y desapareció de la imagen. Por unos instantes, el coche quedó fuera de plano, como si la persecución se hubiera perdido, pero fue solo un parpadeo. Momentos después, el coche reapareció en cámara y la escena ya era otra. Estaba destrozado, aplastado bajo un camión tipo box truck. No hubo una larga secuencia de frenazos o maniobras finales, solo el resultado brutal de una huida que terminó chocando con algo que no perdona. Los agentes corrieron hacia el accidente e intentaron rescatar al conductor, pero no había margen. Fue declarado muerto en el lugar. No se reportaron otras personas heridas. La persecución terminó tan de repente como empezó. En cuestión de minutos, una infracción por una matrícula caducada se convirtió en una muerte instantánea. Y lo más inquietante es lo simple del origen. No era un delito mayor. No era una situación de alto riesgo desde el inicio. Era una detención común que por una sola decisión, huir, escaló hasta un desenlace irreversible. Porque al final, escapar de un control no fue el precio que pagó. El precio fue su vida. 5 trabajadores se encontraban reparando un puente en una zona remota de una isla. Era un entorno aislado, rodeado de naturaleza, uno de esos lugares donde la presencia humana es ocasional y la fauna sigue marcando las reglas. Durante su turno comenzaron a grabar lo que parecía una escena curiosa, incluso inocente. Ninguno de ellos sabía que la cámara acabaría registrando sus últimos minutos con vida. Un osesno apareció cerca del cobertizo donde trabajaban. Era pequeño, aparentemente inofensivo y se movía con torpeza, como suelen hacerlo las crías. Lejos de percibir peligro inmediato, uno de los hombres sacó su teléfono y empezó a grabar. El ambiente era relajado. Para ellos, aquello parecía una anécdota más que un riesgo real. El osesno comenzó a gruñir hacia el perro guardián de los trabajadores, intentando intimidarlo. El animal, lejos de huir, se mantuvo firme, ladrando en respuesta. Durante unos segundos se produjo un tenso pero estático enfrentamiento entre ambos animales. Los hombres observaban, incluso divertidos, convencidos de que la situación se resolvería sola. Y por un breve instante, así pareció ser. El osesno dudó, retrocedió unos pasos y dio la impresión de que todo había terminado. Pero de forma repentina salió corriendo detrás del perro y se metió en el cobertizo. Apenas unos segundos después, desde una colina cercana cubierta de vegetación, emergió otro oso. Esta vez no había dudas ni señales de juego. No era una cría, era la madre. Los trabajadores no reaccionaron a tiempo. Tal vez pensaron que se trataba de otro osesno o que el animal se detendría, pero una madre oso no duda cuando percibe una amenaza cerca de su cría. La cámara siguió grabando mientras el animal cargaba directamente hacia ellos. La imagen se sacudió con violencia, el encuadre se perdió y la grabación se cortó de forma abrupta. Cuando las autoridades llegaron al lugar más tarde, el escenario era devastador. 3 de los 5 trabajadores habían muerto. Los otros 2 estaban gravemente heridos. El destino del perro nunca quedó del todo claro. Algunas versiones afirman que murió durante el ataque, mientras que otras sostienen que su estado no pudo confirmarse con certeza. El vídeo fue compartido posteriormente en internet y se difundió con rapidez, no por morbo, sino por el impacto de su crudeza. No había dramatización ni advertencias previas, solo una sucesión de errores humanos frente a un animal que actuó por instinto. El caso se convirtió en un recordatorio brutal de una verdad incómoda. En la naturaleza, lo que parece inofensivo puede volverse letal en segundos, y una cámara encendida no ofrece ninguna protección. Cuando las aguas comenzaron a desbordarse en una comunidad de Tennessee, la mayoría de los residentes apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. En cuestión de minutos, calles enteras quedaron anegadas, viviendas fueron invadidas por corrientes violentas y el paisaje cotidiano se transformó en una emergencia absoluta. En medio de ese caos repentino, una mujer decidió encender su teléfono con la esperanza de que alguien en algún lugar pudiera ayudarla antes de que fuera demasiado tarde. Aquella mañana, las inundaciones avanzaron con una rapidez devastadora. El agua turbia arrastraba coches, restos de casas y todo tipo de escombros, ganando altura sin dar margen de reacción. A media mañana, Linda Almond, de 55 años, activó una transmisión en directo desde su casa. No lo hizo para documentar la tragedia, sino como una llamada desesperada. La situación ya había superado cualquier capacidad de control. Linda no estaba sola. Junto a ella,
se encontraba su hijo Tommy, de 37 años. Ambos lograron subir al tejado de la vivienda mientras el nivel del agua seguía subiendo a su alrededor. Desde allí, esperaban que la estructura resistiera el tiempo suficiente para que llegara ayuda. En segundos, personas comenzaron a conectarse a la transmisión. El apoyo emocional no tardó en aparecer, pero físicamente no había nada que pudiera hacerse. A medida que el agua golpeaba con más fuerza, la casa empezó a ceder. La corriente no solo rodeaba la vivienda, la estaba arrancando de su base. En un momento crítico, la estructura fue levantada y desplazada como si no pesara nada. Linda y su hijo fueron arrastrados junto con ella, desapareciendo del lugar donde habían estado esperando ser rescatados. Durante un breve instante, ambos consiguieron aferrarse a un poste de servicios. Era una lucha contra una fuerza imposible de vencer. Cuando otra vivienda, empujada por la corriente, se dirigió directamente hacia ellos, se vieron obligados a soltarse. A partir de ese momento, el desenlace quedó sellado por la violencia del agua. Poco después, Tommy fue localizado con vida. Había logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Linda Almond no tuvo la misma suerte. Fue declarada muerta junto con otras 21 personas que perdieron la vida en aquellas inundaciones. Más de 120 viviendas quedaron destruidas y decenas de familias fueron desplazadas. La transmisión en directo de Linda se convirtió en su último intento de pedir ayuda, un registro crudo de lo rápido que una situación puede volverse irreversible y de cómo, incluso rodeados de personas observando en tiempo real, hay tragedias que avanzan demasiado rápido para ser detenidas. Una mañana aparentemente normal, Alison Drow regresó a su casa y encontró algo que no esperaba ver. James Rail estaba de pie frente a la vivienda. No era la primera vez que aparecía sin previo aviso, pero esta vez la situación era distinta. Ya no era bienvenido. Lo que siguió fue una cadena de decisiones que en cuestión de minutos terminó con una vida perdida y otra marcada para siempre. Alison y James habían mantenido una relación durante la etapa del instituto. Al principio todo parecía estable, incluso normal. Sin embargo, tras un viaje de James a California, el comportamiento de él cambió de forma notable. Según Alison, comenzó a consumir sustancias ilegales y al regresar se volvió agresivo, irritable y difícil de tratar. Incapaz de convivir con ese cambio, Alison decidió terminar la relación. Aquella ruptura había ocurrido 18 meses antes de ese encuentro frente a la casa. La mañana de los hechos, antes de presentarse en la vivienda, James dejó un mensaje de voz que nunca fue respondido. Al no obtener respuesta, decidió ir directamente al domicilio sin ser invitado. Cuando Alison lo vio fuera, evitó cualquier contacto. Entró rápidamente a la casa, cerró la puerta y avisó de inmediato a sus padres, que también se encontraban allí. James tocó el timbre y esperó. Durante varios minutos, los padres de Alison hablaron con él a través de la puerta, pidiéndole que se marchara. Le dejaron claro que no querían ningún contacto y que si Alison deseaba hablar con él, sería ella quien se comunicara. James se negó a aceptar esa respuesta. Se alejó brevemente, solo para regresar poco después y volver a insistir. En ese segundo intento, su actitud cambió. Ya no se trataba de una visita incómoda, sino de una confrontación directa. Mientras James continuaba exigiendo que le abrieran, el padre de Alison, Mitchell Drow, se movió por el interior del garaje con la intención de disuadirlo. Fue ese momento cuando la situación se tornó violenta. James comenzó a golpear su cuerpo contra la puerta con fuerza, intentando forzar la entrada. Logró romper la pantalla de vidrio y empezó a tirar del pomo principal, tratando de abrirla a la fuerza. Durante el forcejeo, Mitchell le advirtió repetidamente que estaba armado. Aún así, James no se detuvo. Consiguió romper el cerrojo y abrir la puerta varios centímetros. En ese instante, Mitchell Drow disparó. James Rail recibió varios impactos. Intentó alejarse de la casa, pero apenas logró avanzar unos pasos antes de desplomarse en el camino de entrada. Los servicios de emergencia fueron avisados de inmediato. Cuando llegaron, James fue declarado muerto en el lugar. El caso fue revisado posteriormente por un gran jurado, que decidió no presentar cargos contra Mitchell Drow. La decisión se basó en la ley de Stand Your Ground del Estado, que permite el uso de fuerza letal cuando una persona cree razonablemente que su vida o la de otros está en peligro dentro de su propio hogar. Lo que comenzó como una relación adolescente terminó años después, frente a una puerta cerrada, con una escalada de violencia imposible de revertir. Un recordatorio inquietante de lo rápido que una situación personal puede cruzar el umbral hacia un desenlace irreversible.
En 2016, Armen Schmieder, un saltador base italiano, encendió una transmisión en directo en Facebook mientras se preparaba para lanzarse desde una montaña en Suiza. No era la primera vez que lo hacía. Para él, el salto formaba parte de una rutina que combinaba adrenalina, precisión y control. Pero aquella retransmisión sería distinta, sería la última. Armen tenía experiencia en deportes extremos, había practicado buceo durante años y estaba familiarizado con entornos de alto riesgo. Sin embargo, el uso del wingsuit era relativamente reciente en su trayectoria. Llevaba alrededor de un año utilizándolo, un periodo corto para una disciplina en la que cualquier error, por mínimo que sea, no deja margen de corrección. Aún así, al comenzar la transmisión, Armen se mostraba tranquilo, confiado y concentrado. Mientras el directo avanzaba, se le veía ajustando su traje rojo, preparándose con calma y sin señales visibles de nerviosismo. Todo parecía bajo control. El entorno era imponente, el paisaje montañoso se extendía a su alrededor y la sensación era la de estar presenciando otra hazaña más, una demostración de habilidad y valentía. Poco después, Armen dio el paso definitivo. Se lanzó desde el borde de la montaña y la imagen se oscureció al guardar el teléfono dentro del traje. Aunque la pantalla ya no mostraba nada, el sonido seguía transmitiéndose. 3, 2, 1. Se escuchaba su respiración y el viento golpeando con fuerza mientras descendía a gran velocidad. Durante unos segundos todo indicaba que el salto se estaba desarrollando con normalidad. Entonces algo salió mal. Sin previo aviso, el audio cambió de forma abrupta. La respiración se transformó en gritos. No hubo tiempo para entender qué había ocurrido exactamente. Los espectadores comenzaron a reaccionar en tiempo real, inundando la transmisión con mensajes, esperando algún tipo de señal que indicara que Armen seguía con vida. Esa señal nunca llegó. Tras los gritos, el sonido desapareció casi por completo. Lo único que se alcanzaba a oír era un ruido distante y extraño, campanas de vacas procedentes de una granja cercana, un contraste inquietante con lo que acababa de suceder. Para cuando quedó claro que algo había ocurrido, Armen Schmieder ya había muerto como consecuencia de la caída. Sus últimos momentos quedaron registrados en aquella transmisión. Facebook retiró el vídeo más tarde, pero ya había sido compartido numerosas veces. A pesar de los intentos por eliminarlo, el material siguió circulando por internet. A partir de aquí, lo que vas a escuchar solo existe porque alguien estaba grabando. Porque sin esas imágenes y sonidos, muchos de estos finales serían difíciles de creer. Brian Menalds era conocido en internet como Poshy Bird. Era un streamer de Twitch que había construido su comunidad a base de largas sesiones de videojuegos y una interacción constante con su audiencia. Durante años, su canal no solo fue un espacio de entretenimiento, sino también una plataforma para recaudar fondos con fines benéficos. Según su propio perfil, había conseguido reunir cerca de $11.000 para organizaciones de ayuda a veteranos y niños a lo largo de su carrera como creador. En febrero de 2017, Brian anunció uno de sus retos más ambiciosos, un directo de 24 horas seguidas para recaudar dinero para la fundación Make-A-Wish. La propuesta no era extraña dentro de su contenido habitual. Pasar largas horas frente al ordenador formaba parte de su rutina y su audiencia estaba acostumbrada a verlo resistir jornadas maratonianas sin desconectarse. Durante aproximadamente 22 horas, todo transcurrió con normalidad. Brian permaneció sentado frente a su ordenador jugando a World of Tanks, hablando con los espectadores y manteniendo el ritmo del directo. No había interrupciones alarmantes ni señales claras de que algo estuviera a punto de salir mal. A simple vista era solo otro reto exigente pero controlado. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Brian se levantó de su silla para tomar un breve descanso. Dijo que se ausentaría unos minutos, no apagó la cámara, no cortó
la transmisión, simplemente se levantó y no volvió. El directo siguió emitiéndose sin nadie frente a la pantalla. Al principio los espectadores pensaron que se trataba de una pausa más larga de lo habitual. Con el paso del tiempo la ausencia empezó a resultar inquietante. Algo no encajaba. Finalmente alguien alertó a las autoridades. Cuando la policía llegó a la vivienda de Brian, lo encontró muerto. Un amigo declaró más tarde que durante la transmisión Brian había aparecido extremadamente cansado y que tenía dificultades para mantenerse despierto. Sin embargo, la causa exacta de su muerte nunca se hizo pública. Las autoridades descartaron la intervención de terceros. El caso de Poshy Bird dejó una sensación incómoda entre su comunidad. Un evento creado para ayudar a otros terminó con su propia vida apagándose fuera de cámara, mientras miles de personas seguían conectadas sin saber que estaban presenciando el final de alguien en tiempo real. Burku Zaklam compartió una fotografía sentada dentro de una pequeña aeronave acompañada de una sola palabra: bye. En ese momento, la publicación parecía ligera, casi casual, como una despedida momentánea antes de un viaje corto. Nadie podía imaginar que ese mensaje acabaría convirtiéndose en una despedida definitiva. Burku tenía 22 años y atravesaba un periodo complicado. En poco tiempo había recibido varias negativas laborales, una tras otra, lo que la había dejado desanimada y frustrada. Con la intención de despejar la mente y romper con esa racha, decidió hacer un breve vuelo. Aquella mañana le dijo a sus padres que se dirigía a una entrevista de trabajo. Sin embargo, su actividad en redes sociales mostraba que sus planes eran otros. Cuando el avión monomotor despegó, Burku publicó un breve vídeo desde la cabina. Grabó el cielo, el paisaje bajo la aeronave y sonrió mientras el aparato ganaba altura. Era un momento tranquilo, casi liberador. Sin saberlo, estaba registrando los últimos minutos de su vida. Aproximadamente 20 minutos después del despegue, el avión perdió contacto con el control aéreo mientras volaba a unos 1200 metros de altitud. Mientras las autoridades intentaban averiguar qué había ocurrido, trabajadores de una instalación de gas natural cercana informaron haber visto un objeto caer del cielo. Ese objeto resultó ser el fuselaje del avión en el que viajaba Burku. La aeronave, pilotada por un hombre de 54 años, impactó contra una línea eléctrica aérea antes de estrellarse contra el suelo. No hubo supervivientes. Las autoridades confirmaron más tarde que no se produjeron víctimas en tierra, pero el impacto humano no terminó ahí. Al identificar a las personas fallecidas, la familia de Burku se enfrentó a una escena devastadora. Su cuerpo estaba tan dañado que su padre solo pudo reconocerla por un collar. El vuelo, que había sido concebido como una escapatoria breve, terminó con una vida que aún buscaba su próximo comienzo. La publicación de despedida quedó congelada en el tiempo, convertida en un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la línea entre un momento de alivio y un final irreversible. La noche del 29 de julio de 2015, Steven Mackerel salió a tomar algo con su hermano y un amigo en una taberna del centro de Florida. No era una ocasión especial ni una despedida. Era una noche normal, de esas que terminan sin dejar huella, salvo que algo salga mal. Cuando se separaron, Steven dijo que planeaba reunirse con otros amigos más tarde. Nunca llegó. Su ausencia no levantó sospechas de inmediato. No fue hasta el día siguiente, cuando no se presentó al trabajo y su teléfono permaneció apagado, que su familia empezó a preocuparse. Tras varios intentos fallidos de contacto, lo reportaron como desaparecido y las autoridades iniciaron una investigación. Las cámaras de seguridad se convirtieron en la principal fuente de pistas. Gracias a ellas, los investigadores pudieron reconstruir parcialmente sus últimos movimientos. En una gasolinera cercana, Steven fue grabado comprando snacks. Se le veía visiblemente intoxicado, caminando con dificultad entre los pasillos, aunque todavía era capaz de mantener una breve conversación con el empleado del lugar. Minutos después, las cámaras lo captaron en el exterior de la estación. Poco tiempo más tarde, otro registro mostró a Steven involucrado en un altercado con varias personas que se encontraban dentro de un coche plateado. Durante el enfrentamiento, lanzó una lata hacia el vehículo antes de dirigirse a su propio coche. Arrancó y se marchó del lugar. Instantes después, el coche plateado regresó y comenzó a seguirlo. Ese fue el último momento en el que Steven Mackerel
Mackerel fue visto con vida. Su teléfono dejó de emitir señal poco después de salir de la taberna y nunca pudo ser localizado. Durante años no hubo respuestas claras. La familia vivió atrapada en la incertidumbre sin saber si Steven había sufrido un accidente, había sido víctima de un crimen o simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, en octubre de 2025, un equipo de búsqueda privado localizó su vehículo sumergido en un estanque, a unos 30 kilómetros del bar donde había pasado su última noche. En el interior se encontraron restos óseos que más tarde fueron confirmados como los de Steven Mackerel. El hallazgo proporcionó un cierre parcial a su familia, pero dejó abiertas todas las preguntas importantes. No se pudo determinar cómo ni por qué el coche terminó en el agua, tampoco si alguien más estuvo involucrado en lo ocurrido aquella noche. A día de hoy, las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Steven no dejó un mensaje final ni una grabación consciente. Su último registro es una secuencia de cámaras de seguridad que muestran a un hombre alejándose, sin saber que estaba entrando en sus últimos minutos de vida. Dale Kerstader tenía 50 años y llevaba 27 trabajando en una planta de fabricación de vidrio en Bradford, Pensilvania. Era un empleado veterano, conocía el lugar al detalle y su rutina apenas variaba. La noche del 12 de septiembre de 1987 comenzó como cualquier otra. Llegó a su turno nocturno media hora antes de lo habitual, se acomodó y empezó la jornada sin que nada pareciera fuera de lugar. A la mañana siguiente, cuando otro guardia llegó para relevarlo a las 7 en punto, Dale no estaba. Su ausencia resultó extraña desde el primer momento. Su fiambrera seguía intacta en la cafetería y las llaves de la planta estaban ocultas bajo un periódico cercano, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. Poco después se encontró su camioneta roja aparcada en el estacionamiento. Las llaves seguían en el contacto. Su paquete de cigarrillos estaba lleno. Su funda de pistola vacía. En un inicio, las autoridades consideraron explicaciones relativamente simples. Pensaron que Dale podría haber sufrido un infarto o haber tenido un accidente dentro de las enormes instalaciones. Para descartar esa posibilidad, se incorporó una unidad canina a la búsqueda. El resultado fue inquietante. El perro rastreador siguió el olor de Dale hasta el segundo piso de la planta, una zona en la que no tenía ningún motivo para estar. Ese segundo nivel albergaba una estructura conocida como el tanque, una instalación que contenía tuberías de platino extremadamente valiosas, protegidas tras ladrillos ignífugos. El rastro de Dale estaba allí, él no, y tampoco el platino. Ante ese hallazgo, los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad. Lo que encontraron cambió por completo la naturaleza del caso. Apenas 10 minutos después de que Dale comenzara su turno, una figura enmascarada entró en el área de vigilancia por la parte trasera de la planta. 5 minutos más tarde, Dale apareció en un pasillo y fue visto hablando brevemente con ese intruso antes de desaparecer con él fuera del campo de la cámara. Después de ese momento nunca volvió a ser visto. Las grabaciones mostraron al intruso dirigiéndose al área del tanque y retirando las tuberías de platino con aparente conocimiento del lugar. Estaban ocultas detrás de ladrillos resistentes al fuego, lo que indicaba que quien las buscaba sabía exactamente dónde estaban y cómo acceder a ellas. A las 12:50 de la madrugada, una cámara captó al intruso transportando una bolsa pesada con una carretilla manual. Desde entonces, una pregunta ha perseguido el caso. ¿Qué había dentro de esa bolsa? Algunos investigadores creen que contenía el platino robado. Otros no descartan que pudiera tratarse del cuerpo de Dale Kerstader. Con el paso de los años, surgieron testimonios de personas que afirmaban haber visto a Dale en distintas zonas de Bradford tras su desaparición, pero ninguno pudo confirmarse. Su hijo siempre sostuvo que su padre jamás se habría marchado sin avisar ni sin intención de regresar. El tiempo siguió avanzando, pero las respuestas nunca llegaron. Han pasado décadas desde aquella noche y Dale Kerstader no ha sido encontrado ni vivo ni muerto. El platino desaparecido tampoco ha reaparecido. El caso permanece abierto, suspendido en el tiempo, como uno de esos misterios en los que una persona parece desvanecerse en medio de su rutina diaria, dejando atrás solo preguntas y una última imagen captada por una cámara de seguridad.
Once Chester Bennington. Chester Bennington pasó sus últimas horas riendo y bromeando con su familia y amigos. Nada en esos momentos finales hacía pensar que apenas 36 horas después estaría muerto. Para millones de personas en todo el mundo, Chester era una voz inconfundible, el cantante que había puesto palabras al dolor, la rabia y la angustia de toda una generación. Pero lejos de los escenarios, llevaba años librando una batalla silenciosa. Desde muy joven, Chester había sufrido depresión. Durante su adolescencia, convivió con problemas de consumo de sustancias y con episodios de acoso escolar que dejaron una huella profunda. Tras el divorcio de sus padres, su situación emocional empeoró y las drogas se convirtieron en una vía de escape. Con el tiempo, logró superar la adicción, pero su relación con el alcohol y otros problemas nunca desapareció del todo. Hubo recaídas, momentos de aparente estabilidad y nuevas caídas. A pesar de todo, Chester siguió adelante. Con el apoyo de sus compañeros de banda y de su entorno cercano, intentó una y otra vez mantenerse en pie. Desde fuera, su vida parecía exitosa, fama mundial, reconocimiento artístico y una carrera consolidada. Sin embargo, sus problemas de salud mental seguían presentes, incluso cuando no eran visibles para los demás. En los días previos a su muerte, Chester había estado compartiendo tiempo con personas cercanas. Se mostraba activo, participaba en conversaciones cotidianas y no daba señales evidentes de que algo estuviera a punto de ocurrir. Esa normalidad aparente es, precisamente, una de las partes más inquietantes de su historia. El 20 de julio de 2017, Chester Bennington fue encontrado muerto en su casa de California. La noticia se propagó de inmediato y provocó una conmoción global. Fans, músicos y figuras públicas reaccionaron con incredulidad. Para muchos, su muerte fue un golpe inesperado, difícil de asimilar. El fallecimiento de Chester reabrió un debate que nunca terminó de cerrarse, el de la salud mental, la depresión y la desconexión entre lo que una persona muestra al mundo y lo que realmente está viviendo por dentro. Su historia dejó claro que el éxito, el reconocimiento y el cariño del público no son una garantía contra el sufrimiento interno. Chester Bennington no dejó un último mensaje grabado ni una despedida consciente, pero su ausencia se convirtió en una advertencia poderosa sobre lo fácil que es subestimar el dolor ajeno y lo tarde que muchas veces se reconoce cuando alguien estaba pidiendo ayuda en silencio. El 17 de agosto de 2010, Amber Tuccaro viajó a Edmonton, Canadá, junto a su hijo de 14 meses y una amiga para pasar unos días de descanso. El viaje comenzó con normalidad. El ambiente era relajado y no había señales de que algo fuera a salir mal. Sin embargo, solo 2 de las personas que iniciaron ese trayecto regresarían a casa. La noche siguiente a su llegada, Amber dejó a su hijo al cuidado de su amiga en el hotel y decidió salir sola a la ciudad. Eran alrededor de las 8 de la tarde y no tenía transporte organizado. En lugar de esperar o buscar otra alternativa, tomó una decisión que cambiaría su destino: hacer autostop. Cuando un hombre desconocido se detuvo y le ofreció llevarla, Amber aceptó. Pocos minutos después de iniciar el trayecto, comenzó a sentirse incómoda. El camino no coincidía con lo que esperaba y tenía la clara sensación de que no se dirigían hacia Edmonton. A medida que avanzaban, la inquietud fue creciendo. Durante el trayecto, Amber recibió una llamada telefónica. Mientras hablaba, el conductor intentaba tranquilizarla, asegurándole que estaban yendo en la dirección correcta utilizando carreteras secundarias. A pesar de esas palabras, la sensación de peligro no desapareció. Ese fue el último contacto conocido con Amber Tuccaro. Después de ese momento, nunca más volvió a ser vista con vida. Cuando Amber no regresó al hotel al día siguiente, su amiga se puso en contacto con la madre de Amber, quien denunció su desaparición ante la Real Policía Montada de Canadá. Desde el inicio, la respuesta fue lenta y desalentadora. Las autoridades minimizaron la situación, sugiriendo que probablemente Amber estaba de fiesta y recomendando esperar antes de presentar una denuncia formal por desaparición. Pasaron casi 4 semanas antes de que se iniciara una investigación oficial y otros 4 meses más hasta que se realizaron entrevistas relevantes. Incluso después, en bien comunicados públicos, la policía afirmó que no
creía que Amber estuviera en peligro. Su nombre llegó a ser retirado de la lista de personas desaparecidas basándose en supuestos avistamientos que nunca pudieron confirmarse. En 2012, casi 2 años después de su desaparición, unos jinetes encontraron restos humanos. El 1 de septiembre se confirmó que pertenecían a Amber Takaro. El conductor que se escuchaba durante aquella llamada telefónica nunca fue identificado y hasta hoy el caso sigue sin resolverse. Heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? Amber Takaro desapareció tras una decisión aparentemente común. Su historia quedó marcada no solo por lo que ocurrió esa noche, sino por la lentitud y desinterés inicial que rodearon su búsqueda. Un recordatorio inquietante de cómo, en algunos casos, el tiempo perdido es tan letal como el crimen en sí. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.